Buenas tardes, damos la bienvenida a un programa más de La Voz a ti de Vida y de nuevo hemos comenzado con un texto, un haiku de Lara Cantisani, al que tenemos en la memoria y que nos parece muy revelador para el programa de hoy: alma y verdad, números y letras. Aquí me acompañan en esta mesa Piedad, muy buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Y Miguel Ángel, buenas tardes, Miguel Ángel. Buenas tardes. Decíamos que números, letras, alma y verdad, porque para comenzar, el primer entrevistado, Oriol Alonso Cano, tiene un poemario llamado Clinamen, que ya tiene su parte sobre física, y como en todo lo que nos rodea, la física, hay números, hay letras, y también esa alma y la verdad. Como nos gusta ser siempre, el mejor modo de conocer a un autor es por sus textos. Así que, Miguel Ángel, cuando quiera, escuchamos el texto de Oriol Alonso Cano. Me extirpa los ojos en uno de tus rastros. Desea eliminar esa mirada que te divide en todo momento. Me extrae, luego, el corazón tras apuñalarme frenéticamente. Tantas veces que cuchillo y sangre perdieron su materialidad. Ahora me ahogas con tus manos. Quieres asegurarte por ti misma que lo inexorable es real. Y no paras de llorar al advertir que desde mi vacía cuenca sigo respondiendo a la llamada de tu ojo. Oriol Alonso Cano nació en Martorell, Barcelona, en 1984, doctor en filosofía, así como grado en psicología, profesor en diversas universidades, ha realizado múltiples estudios y trabajos de investigación que han sido publicados en revistas nacionales e internacionales, especializado en filosofía, psicología, antropología o medicina. Oriol es escritor, articulista en varios medios de comunicación, autor de Encarnaciones del capitalismo, de 2014, Sociedad débil, en 2015, Experiencia de la ausencia, en 2015, La caricia del fantasma, de 2018, y coordinador de Archipiélago, retrato polifónico de Rafael Arbuchol, de 2015. También algunos poemas suyos han sido publicados en Laberinto breve de la imaginación, un libro del que hablamos el año pasado en el programa de diciembre. Así que, bueno, hemos podido hablar con Oriol y sobre el libro Clinamen. El clinamen, palabra que da título al poemario, es la desviación o fuerza que desvía al átomo de su trayectoria. ¿Acaso es el yo, que está muy presente como voz poética en el libro, acaso es el yo esa fuerza, el clinamen de estos poemas? Bien, en primer término, muchas gracias, Manuel, por la entrevista. Y acerca de la primera pregunta que comentas de que el yo es una desviación, ¿no? O de que en cierta manera podría hacerse un símil entre Clinamen y el yo. Claro, obviamente el yo como tal es una desviación en tanto y cuanto no existe. Es decir, el yo, digámoslo así, es una construcción, o bien es algo que está configurado por la lógica del fantasma, y en tanto que tal es algo absolutamente escurridizo, es algo absolutamente deslizado, es como una realidad, digámoslo así, absolutamente intangible, ¿no? Y en cierto modo o en cierta manera, pues lo que hacemos nosotros es intentar pensar que existe para en cierta manera dar un sentido a las acciones, así como las vivencias que a nosotros nos atraviesan, ¿no? Pero en el fondo sí, el yo es algo que tiene ese punto de elemento absolutamente elusivo, de elemento absolutamente inconmensurable, de fenómeno que en cierta manera puede equipararse perfectamente a la lógica del clinamen, ¿no? A la lógica de esa desviación que en cierta manera hace que los acontecimientos sean absolutamente imprevisibles, absolutamente impredecibles, y que en consecuencia pues toda la lógica de la racionalidad y toda la cuestión más vinculada con intentar establecer leyes de los acontecimientos pues al final acaba fracasando, ¿no? Entonces sí, el yo, en tanto y cuanto fuerza poética que está muy presente en la obra, entra en juego o participa plenamente de esta lógica del clinamen, repito, en tanto y cuanto el yo siempre es un fantasma. Hay poemas como Culpa, Respuesta, Cenizas o Cerebro,
en que se recurren a imágenes tremebundas. ¿Dirías que están relacionadas con el amor y la muerte, el Eros y el Tánatos? Acerca de esta pregunta, ¿no? De si hay una unión entre Eros y Thanatos, ¿no? En la poesía que escribo, sí, puede ser leída desde esa perspectiva, ¿no? Es decir, puede ser leída desde ese punto, desde esa visión en la cual hay cierta imbricación o cierta unión entre el instinto de muerte, ¿no? El instinto de destrucción, el instinto de aniquilación, ¿no? Y por otro lado el instinto de creación, el instinto de unión, el instinto de síntesis, el instinto de conjunción, ¿no? Es decir, que podría leerse o podría establecerse que sí, que puede existir una cierta conjunción, ¿no? Lo que sucede es que yo realmente la temática de lo que escribo a mí se me escapa, ¿no? Es decir, suena un poco a cliché de la misma forma que a lo mejor también puede sonar un poco enigmático, ¿no? Pero hay algo que verdaderamente se me escapa, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay el elemento del amor y el elemento de la muerte que están muy presentes, que están muy conjuntadas, ¿no? Y bueno, también un poco aludiendo a lo que decía el gran poeta, pensador, escritor, ¿no? Y entre otras cosas, italiano Giacomo Leopardi, ¿no? Que amor y muerte en el fondo son la misma cosa, ¿no? Es decir, son dos caras de la misma moneda, ¿no? Son el anverso y el reverso, ¿no? De un mismo fenómeno. Y, y claro, esto se ve, ¿no? Se ve, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Si leemos el poema Cenizas, ¿no? Que nos dice: nos desangraron, incineraron nuestros despojos y mezclaron nuestra sangre con, con nuestras cenizas. Las bebieron, se ufanaron de nuestro sabor y finalmente nos vomitaron para separarnos eternamente. A ver, yo soy muy mal lector de mi poesía, es decir, yo tengo algo como atravesado a la hora de recitar mi poesía. Pero bueno, como se puede ver, evidentemente que son imágenes muy gráficas, porque mi poesía es muy, muy plástica, es muy visual, ¿no? Es muy iconográfica. Y evidentemente que bueno, que tiene fuerza, ¿no? Es bastante contundente, ¿no? Es una poesía donde, repito, se puede perfectamente ver, ¿no? Esta conjunción, ¿no? Entre Eros y Thanatos, y sobre todo porque tiene fuerza. ¿Crees que la poesía, la literatura, puede actuar como el clinamen para cualquier persona? Sí, claro. Es decir, la poesía puede actuar como elemento que desvía la vitalidad o la vida de las personas. Es decir, en cierta manera, la poesía es dejar hablar el silencio, ¿no? Hablar con el silencio, ¿no? ¿Y eso qué significa? Significa que penetramos hacia un abismo de nosotros mismos, y en ese abismo, obviamente, ahí no sabemos qué realidades hay, qué realidades deja de haber, no sabemos qué se va a construir, qué se va a dejar de construir, es decir, hay puro desconocimiento. En consecuencia, en tanto que hay puro desconocimiento, hay el lugar o se generan las condiciones de posibilidad como para que pueda irrumpir algo nuevo. Es decir, lo desconocido es algo que genera angustia, por un lado, pero al mismo tiempo es algo que nos puede conducir a una realidad disruptiva y, en consecuencia, a una realidad que vaya más allá de lo establecido. Y eso la poesía lo consigue. Es decir, la poesía, en tanto y cuanto permite hablar con el silencio y desde el silencio, nos pone en contacto con lo desconocido y, en consecuencia, tiene una dimensión evidentemente revolucionaria y tiene una dimensión evidentemente disruptiva, ¿no? La literatura, la poesía, pero principalmente la poesía, ¿no? Bueno, la literatura, a ver, si estamos hablando de literatura como la de Michaud, o si estamos hablando de literatura como, yo que sé, como la de Perec, ¿no? Es decir, de gente que para ellos la escritura, o Blanchot, ¿no? O Clarice Lispector, ¿no? Es decir, gente que para ellos y ellas la escritura es una experiencia absolutamente rompedora, disruptiva y totalmente aniquiladora con las condiciones del presente. Pues obviamente que bueno, no se pueden, o sea, se pueden asimilar tanto poesía como literatura, ¿no? Pero a lo que vamos, ¿no? Que
poesía y literatura, desde este punto de vista tan más vivencial y experiencial, obviamente se pueden constituir como elementos desviadores, como elementos que te conducen hacia pozos abismales de ti mismo o de ti misma, y a partir de ahí, reitero, descubrir algo absolutamente novedoso y absolutamente rompedor y que te ubique en una nueva perspectiva, ¿no? Hölderlin, ¿no? que es el gran poeta, ¿no? Uno de los grandes poetas del romanticismo, ¿no? Junto a Goethe o junto a Novalis, ¿no? Entre otros muchos, ¿no? Fóscolo y demás, ¿no? Pero quiero decir que Hölderlin, para él, el arte tiene una dimensión absolutamente revolucionaria, revolucionaria tanto de forma individual como de forma colectiva, ¿no? También muy parecido a lo que establecía Schiller, ¿no? En sus cartas sobre la educación estética de la humanidad. En consecuencia, obviamente, ¿no? Que poesía y literatura pueden jugar este elemento de clinamen, de desviación, y obviamente tienen un componente revolucionario y tienen un componente existencial.